noches son las 2:45 hora local del Cairo, correspondiente a 0:45 hora del meridiano de Greenwich. Hoy estará junto a ustedes frente al micrófono Mahmoud Qutb y en el servicio técnico Khaled Mustafa. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de las bandas 25 metros, frecuencia 12.070 kHz, y por la banda de 30 metros, frecuencias 9.745 y 9.315 kHz. También vía satélite en el set programa Mogat 8. Nos gustaría recibir sus cartas en nuestro correo postal, la Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566, El Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com. Además tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, programa en español. La programación que le tenemos para esta noche es la siguiente: a las 2:47 con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 Egipto al pueblo, 3 sintonía y noticiario, 3:10 comentario, una charla especial sobre el mes de Ramadán, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 cuadro de Egipto, 3:30 perspectiva latinoamericana, 3:35 rincón de la economía, 3:40 juventud tesoro de la vida, 3:45 platos árabes, 3:50 bienvenidos, 3:55 resumen de las últimas noticias, 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente vamos a escuchar los titulares de las noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi asegura la intolerancia en los territorios egipcios y su interés en el estado de las instituciones. El presidente egipcio el-Sisi llama a los países árabes e islámicos para cerrar las filas y superar las diferencias y las divisiones. El Consejo Egipcio de Ministros felicita al presidente y al pueblo egipcios en el aniversario de la revolución del 30 de junio. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Sami Shukri discute con su homólogo jordano los esfuerzos desplegados para reactivar el proceso de la paz. El ejército sirio recupera el control sobre el eje de Al-Rumaila en el campo de Hama, al centro de Siria, tras violentos enfrentamientos con los grupos armados. Radio El Cairo presenta Egipto al pueblo. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al pueblo. El Museo de Arte Islámico Egipcio listo para reabrir 2 años y medio después. El Museo de Arte Islámico del Cairo está listo para su reapertura 2 años y medio después de que una explosión causará graves daños en el edificio y en su colección de piezas, una de las mayores del mundo, según su director Ahmed Shawqi. En una visita al museo para la prensa hispanohablante antes de la inauguración oficial, que está previsto que tenga lugar en breve, Shawqi explicó el proceso de rehabilitación al que ha sido sometido el edificio.
El edificio fue rehabilitado en 2015 gracias a una donación de Emiratos Árabes Unidos que contó con la cooperación de Estados Unidos, Italia y otros países, además del apoyo financiero y técnico de la UNESCO. Ahora está listo para reabrir al público, con 400 nuevas piezas que no habían sido expuestas antes hasta el momento, además de su colección de objetos de cerámica y vidrio, alfombras, monedas, armas, murales y maderas decorados, fuentes y tumbas de mármol y piezas que pertenecieron a los distintos gobernantes de Egipto. El visitante podrá viajar desde las dinastías Fatimí, que data a 969 hasta 1171 después de Cristo, y la Ayyubí, que data a 1171 hasta 1250 después de Cristo, que ocupan varias salas de la exposición, hasta el primer rey de Egipto, Muhammad Ali, que data a 1769 hasta 1849, que coleccionaba objetos de gran valor traídos de todo el mundo, pasando por los mamelucos, 1250 hasta 1517 después de Cristo, o los otomanos, 1517 hasta 1805 después de Cristo. A pesar de que la mayor parte de la colección es de Egipto, también hay piezas procedentes de otros países árabes y algunos no árabes, como Turquía, Irán y de Al-Ándalus, España. En la entrada, un gran Corán, libro sagrado para los musulmanes del siglo VIII, está abierto para dar la bienvenida a los visitantes, que serán guiados a través de las diferentes épocas islámicas, con el objetivo de que conozcan no solo el arte, sino también la historia y la religión, explicó Shawqi. La galería quiere ilustrar la civilización islámica, su aportación a las ciencias, con salas dedicadas a la astronomía y la medicina, y promover la idea de que a su patrimonio han contribuido todos, en palabras de Shawqi, como demuestra una puerta de madera con adornos de plata, hecha por un artesano judío. También entre esos objetos está el de hacerse hueco. Entre los principales atractivos para los turistas se suelen estar interesados en los faraones y su legado, y no presenta atención a otras épocas, dijo Ibrahim al-Asil, investigador de arte islámico en la Universidad de Córdoba, que también colabora con el museo. Estimados oyentes, un equipo internacional de científicos liderado por el conocido egiptólogo Zahi Hawass ensaya en estos días en Giza un nuevo escáner detector de muones, partículas subatómicas, para averiguar si dentro de la Gran Pirámide de Keops existen cámaras o corredores ocultos. De momento, comentó Hawass a la prensa, probamos el detector de muones que permite ver en el interior de la estructura de la pirámide como lo hace un equipo médico de rayos X en el cuerpo humano, para ver si es capaz de detectar con precisión cavidades ya conocidas. Este registro inicial, que debe culminar en menos de un mes de brindar los resultados esperados, permitirá calibrar con rigor el detector para entonces.
En una segunda etapa, sondear el total de la pirámide de 4.500 años de antigüedad en busca de eventuales espacios vacíos desconocidos en su interior. A fines de 2015, un detector de rayos infrarrojos detectó en la superficie de una de las caras de la pirámide de Keops ciertas anomalías térmicas locales, variaciones en la temperatura de las puertas, cuya interpretación permanece aún abierta. Los registros con miones, además de otros resultados, pudieran arrojar luz sobre las causas de esos registros inesperados. En semanas recientes, durante un simposio científico sobre Tutankamón, Hawass se mostró contrario a otorgarle un papel preponderante a las nuevas tecnologías en la investigación arqueológica, en aquella ocasión refiriéndose al trabajo con radares penetrantes del terreno. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Mustafa Al-Hadi, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. رمضان غنوة في رمضان شايف والسلم السلطان أحمر وأخضر وهو عد رمضان وبلادنا أمان وبلادنا أمان ولا في سلطان غير اللي زين الله أكبر خلينا زمان غنوة في رمضان غنوة في رمضان شايف والسلم السلطان أحمر وأخضر وهو عد رمضان وبلادنا أمان وبلادنا أمان ولا السلطان غير اللي زين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما بقاش فستان ولا شراريبه نزعق ونقول يلا نجيبه ما بقاش فستان ولا شراريبه نزعق ونقول يلا نجيبه بقى مجد بنعمل ترتيبه بنعمل ترتيبه بقى مجد بنعمل ترتيبه بنعمل ترتيبه أمة قوية اشتراكية اشتراكية أمة قوية اشتراكية اشتراكية أعلامها عدالة وحرية عالية تنور الله أكبر الله الله أكبر خلينا زمان غنوة في رمضان غنوة في رمضان شايف فستان بنت السلطان أحمر وأخضر وهو عند رمضان وبلادنا أمان وبلادنا أمان ولا في سلطان غير اللي زين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بقى مستقبل مرسوم لوحة ما بقاش وحوي ولا إيوحة بقى مستقبل مرسوم لوحة في الجاي قصدنا وفي الروحة وفي الروحة في الجاي قصدنا وفي الروحة وفي الروحة وطريقنا طريق واضح ومضيء واضح ومضيء وطريقنا طريق واضح ومضيء واضح ومضيء من غير عطا
عصبية ولا تفريق نعلى ونكبر. الله أكبر. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto al señal horario 3 de la madrugada, una hora local, en el horario de Greenwich. Les presentamos a continuación nuestro noticiario del día. Titulares de las noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi confirma la intolerancia en los territorios egipcios y su interés en el estado de las instituciones. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi llama a los países árabes e islámicos para cerrar las filas y superar las diferencias y las divisiones. El gabinete egipcio felicita al presidente y al pueblo egipcios en el aniversario de la revolución del 30 de junio. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Sami Shukri discute con su homólogo jordano los esfuerzos desplegados para reactivar el proceso de la paz. El ejército sirio recupera el control sobre el eje de Rumaila en el campo de Hama al centro de Siria tras violentos enfrentamientos con los grupos armados. Estimados oyentes, ahora pasamos a los detalles. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi subrayó la tolerancia cero en los territorios egipcios, manifestando la preocupación de los egipcios por el mantenimiento de la integridad de sus territorios, en lo que se refiere al fallo del Tribunal Administrativo sobre la demarcación de las fronteras marítimas entre Egipto y Arabia Saudita. Durante el desayuno de la familia egipcia, Sisi expresó su interés en el estado de las instituciones y no comentar sobre los fallos judiciales, que son vinculantes a todos nosotros y los respetamos. Así se exigió al gobierno presentar todas las explicaciones de los documentos apegados a las dos islas a la opinión pública. Y sobre la crisis de la educación secundaria, se subrayó que las filtraciones de los exámenes finales de educación secundaria que tuvieron este año no se repetirán en el futuro. Aseguró que intentan revisar el sistema entero de los exámenes finales de la educación secundaria y preparar un nuevo sistema según los criterios internacionales y poner una nueva estrategia para el sistema de la educación en Egipto. Durante la celebración del Ministerio de los Asuntos Islámicos por la Noche del Destino o Laylat al-Qadr en lengua árabe, se llamó a los pueblos árabes e islámicos que experimentan crisis y sufren los horrores del terrorismo para cerrar las filas y superar las diferencias y las divisiones. Así se reclamó también a los ulemas de la institución religiosa del Azhar para continuar sus esfuerzos para propagar la religión islámica correcta y corregir el discurso religioso y publicar las prescripciones del Islam verdadero, que exige la tolerancia y rechaza los llamamientos de asesinato y sabotaje. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi afirmó que los egipcios continuarán con sus esfuerzos para lograr un desarrollo global y establecer una patria segura y estable. El Consejo Egipcio de Ministros felicitó al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi en la ocasión del aniversario de la Revolución del 30 de junio, subrayando la importancia del trabajo para desplegar mayores esfuerzos para impulsar el desarrollo y la construcción. El gabinete egipcio felicitó también al pueblo egipcio que intenta lograr sus esperanzas y ambiciones. El Consejo Egipcio de Ministros rindió tributo al éxito de Egipto
en la implementación de la hoja de ruta política y valoró los esfuerzos desplegados por las Fuerzas Armadas y la policía egipcias en el mantenimiento de la seguridad y la recuperación de la estabilidad en los rincones del país. El primer ministro egipcio Sharif Ismail reclamó al ministro de Comercio e Industria preparar un informe global sobre las medidas adoptadas para eliminar los obstáculos que enfrentan a los inversores en las zonas industriales. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry discutió con su homólogo jordano Nasser Ghouda en Omán los esfuerzos desplegados para reactivar el proceso de la paz y también los esfuerzos internacionales desplegados para enfrentar el terrorismo y el extremismo. Pues Shoukry finalizó una visita a Ramallah durante la cual transportó un mensaje del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a su homólogo palestino Mahmoud Abbas en lo que se refiere al apoyo egipcio a la causa palestina, que sigue ocupando la prioridad de la agenda política exterior de Egipto. Shoukry expuso a Abbas la valoración de Egipto a los resultados finales de la última reunión de París relacionada al apoyo de la paz palestino-israelí. También Abbas expuso a Shoukry los resultados de la última ronda de conversaciones apegada a la reconciliación interpalestina y los obstáculos que enfrenta. Rindió homenaje al papel egipcio desplegado en el apoyo a la causa palestina. La máxima autoridad religiosa de Al-Azhar ha condenado en un comunicado ayer los atentados terroristas que tuvieron como objetivo al aeropuerto internacional de Ataturk en la ciudad turca de Estambul, que causó la muerte y la herida de unos 200 personas. Expresó sus pésames y condolencias al pueblo turco y a los familiares de las víctimas. También el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, condenó el ataque terrorista y subrayó la importancia de aunar los esfuerzos regionales e internacionales para enfrentar el terrorismo, que constituye una grave amenaza a la seguridad y a la estabilidad de los pueblos de la zona entera. El ejército sirio recuperó ayer el control sobre el eje de Rumaila en el campo de Hama, al centro de Siria, tras violentos enfrentamientos con los grupos armados. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos anunció el fallecimiento de 12 efectivos del ejército sirio durante los choques. El Observatorio Sirio añadió que hay violentos enfrentamientos actualmente entre el ejército sirio y la organización terrorista Daesh en los alrededores del aeropuerto militar de Deir az-Zor, acompañadas de un bombardeo de los aviones militares en las zonas del aeropuerto al este de Siria, cerca de sus fronteras con Irak. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro noticiario para esta noche. Aquí el CAIR, Servicio Internacional desde Egipto.
edición de esta y charla especial sobre el sagrado mes de Ramadán. Naciones y poblaciones necesitan dos métodos básicos en los que los idealistas pueden confiar para cultivar y educar a los hijos de la nación, para que se hagan buenas personas que modelean la estructura general que distingue la nación de otros países en la tierra. Estos dos métodos son el acercamiento individual y el acercamiento colectivo, que de hecho van juntos. Uno enseña e introduce los principios cardinales, el otro representa la unidad y hermandad entre los portadores de la fe. Este es el acercamiento natural para propagar cualquier concepto entre la gente que se incluye dentro de la religión. Cualquier religión que se limita al aspecto individual es una religión aislada en el sentido que separa al individuo de otros seguidores que practican rituales y devociones. Esto radica el sentimiento de pertenecer al grupo, un proceso que va en contra de la naturaleza humana. El hombre es íntimo por naturaleza, inclinado a socializarse con otros hombres de su especie. Si cualquier escuela de pensamiento o religión se limita al lado aparente, es decir, conferencias o reuniones generales, y negligencia al individuo para que se haga un buen ciudadano, la situación fuese más perjudicial que un método fructífero. Es de conocimiento común que las reuniones son creativas o culturalmente orientadas. Si las reuniones religiosas se dedican al aspecto de diversión, el elemento cultural sería extinguido. El lado creativo, sin embargo, podría excavarse y conducir a resultados negativos. Por otro lado, si las reuniones religiosas solo tratarían de cultura, y algunas personas se apurarían y las evitarían. Por eso el valor de la religión y el ser calificado para la gente, el grado de la comprensión de la naturaleza humana, igual que las características de la comunidad, están entre los factores principales que afectan la aceptación del pueblo de esta doctrina, con la rapidez que se extiende entre las naciones y su habilidad de mantenerse firme ante el torrencial de acontecimientos y emociones que se llevan estos conceptos y principios de los corazones y borran su filosofía y principios de la mente de la gente. A la luz de lo que acabamos de decir, el Islam es la religión perfecta que ha adoptado un camino entre la gente en consistencia con las leyes de una naturaleza y fenómeno social que está inspirado por el Creador de las personas, quien conoce los sectores interiores del individuo y las ambiciones escondidas de las comunidades. Fue revelado al profeta Muhammad, la paz sea con él, de enseñar a la gente sus reglas. Sin embargo, no fue ordenado que deberían observar oraciones en público, tales como las del viernes o de las fiestas. Las circunstancias no fueron maduras todavía para celebrar tales reuniones, ni estaban asignadas para practicar cualquier decisión que requería una característica general como el ayuno. La comunidad todavía no era islámica. Fue muy difícil iniciar esta religión cuando la gente estaba inclinada por sus tempranas prácticas de sentir que viven en una sociedad que participa en estos rituales. Los ojos de un hombre
no deberían ver otro hombre disfrutando de la comida y bebida mientras desobediece las órdenes de Allah Todopoderoso. Por eso el ayuno fue descrito en el segundo año de la Hijra, porque la comunidad islámica había surgido en su pleno sentido en este año. Así las manifestaciones generales de esta obligación religiosa fue integrada. En contraste a la situación en la Meca anterior a la Hijra, igualmente Allah Todopoderoso ordenó el Eid o el Piram, oraciones del primer año. Sin embargo, el profeta Muhammad, la paz sea con él, no las hizo sino en el segundo año, cuando se fue a la mezquita y guió a los musulmanes en las oraciones de Al-Piram. En adición, las congregaciones islámicas en Ramadán y las oraciones de Piram están designadas a adoración y escuchar a la exhortación. Al mismo tiempo, es también creativo para el Islam, quien espera a la gente a juntarse y adornarse de acuerdo con las revelaciones de Allah Todopoderoso. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta charla especial sobre el sagrado mes de Ramadán. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. ونقول والله زمان يا رمضان يا رمضان. زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام. زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام. وإزاي أجمل شهر سيبنا ونودع أحلى الأيام. وإزاي أجمل شهر سيبنا ونودع أحلى الأيام. يا رمضان يلي مجمعنا وبأحلى سهر بتمتعنا. يا رمضان يلي مجمعنا وبأحلى سهر بتمتعنا. إزاي فرحان يا رمضان وتودعنا يا رمضان. إزاي فرحان يا رمضان وتودعنا وتجيب أنوارك بالعام.
لك يا رمضان، هتقول زي ما قالوا الزمان، ونغني لك يا رمضان، ياللي وحشنا وحتوحشنا، ياللي وحشنا وحشنا لسه 11 شهر كمان، ما أوحش الرحمن منك صلاتنا، ما أوحش الرحمن منك حياتنا، أوحش الرحمن منك صلاتنا، ما أوحش الرحمن منك حياتنا، وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا، وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا. يا رمضان يا رمضان، والله هتوحشنا يا رمضان، يا شهر النور والقرآن، والله هتوحشنا يا رمضان، يا شهر النور والقرآن. في أيام تخلص بدري وعيوب الشهر بيجري، لسه يا دوب بنقول اهو كان تخلص ونقول والله زمان. يا رمضان يا رمضان، Buenas noches, amigos que me escuchan en todas partes del mundo. Un gran placer estar con ustedes en este espacio dedicado para esta cultura, más bien para su música, la música de América Latina, que a nosotros nos gusta y nos fascina. También nos encanta muchísimo escuchar esta música tan agradable de este pueblo tan querido para nosotros. Adelante, por favor. Y siempre me manda mis manos. Tanto le pido y le pido a Yombe y siempre me manda mis manos. Oye mi Alicia, Alicia dorada, Yo te recuerdo en todas mis parrandas. Oye mi Alicia, ajá, me dejaste solito, papá. Alicia mi compañera, qué tristeza. Alicia mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia y Yombe el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia y Yombe el guayabo le dejó. Muy bien, amigos, ya con esto llegamos al final de esta edición de música de América Latina. Se despide de ustedes nuestro operador de esta noche, Ayman Cabara, y un servidor ante los micrófonos, Ahmed Alicia Abdel. la mía, oye mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Donde todo el mundo me quiere, Alicia murió solita. Donde quiera que uno muere, ahí Yombe, todas las tierras son benditas. Donde quiera que uno muere, ahí Yombe, todas las tierras son benditas. oye mi Alicia, Alicia dorada, Yo te recuerdo en todas mis parrandas. ¡Jada! Ahora sí, pa'lante y pa'lante y a comer. Radio El Cairo presenta
Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado por Iman Hassi. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, en la edición de esta noche hablaremos sobre la pirámide de Sahure y la mastaba de Betah Cespes en Abusir. La pirámide de Sahure tuvo hace casi 5.000 años una altura de 48 metros, un lado de 78.5 y un ángulo en su pendiente de 50 grados, al igual que sucede con las otras 3 pirámides de Abusir. La de Sahure solamente poseía una única cámara subterránea. Ninguna de ellas tiene una sola inscripción en su interior. Aunque la pirámide se encuentra en bastante mal estado, todo lo que es el complejo que la rodeaba se conserva bastante bien. Dentro de lo que cabe precisamente en varios bloques del templo funerario de la pirámide existen algunas pruebas que demuestran los elevados conocimientos de los egipcios para trabajar la piedra. Al igual que sucedía con un bloque de granito rojo al pie de la entrada original de la Gran Pirámide, aquí nos encontramos con varios agujeros cilíndricos realizados sobre el granito. Se puede apreciar perfectamente cómo el talado perforaba la piedra a una velocidad inusitada, consiguiendo introducirse en la roca más de 2.3 milímetros entre vuelta y vuelta, algo a lo que la tecnología moderna no ha logrado ni siquiera acercarse. Frente al templo mortuorio de la pirámide de Sahure, en su cara este se encuentra la mastaba de Betah Cespes, visir y juez en la corte de este faraón. Al sur del patio se encuentran 2 fosas destinadas a acoger las barcas solares de este importante funcionario del reinado de Sahure. Este detalle se nos presenta como algo extraordinario en los enterramientos privados de la historia de Egipto, sin contar con la otra excepción, la mastaba de Khamenei en Saqqara. El sarcófago de Betah Cespes se conserva aún en la propia mastaba. Al sur de la pirámide de Sahure nos encontramos con la de Niuserre. Tiene 51 metros de altura por 81 de lado y una pendiente de 51 grados. Sobre el terreno se puede apreciar muy bien cómo Niuserre reutilizó gran parte de la calzada construida por el sucesor de Sahure, Neferrir Kare,
cuya pirámide se encuentra un poco más al sur. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib con la ayuda técnica de Samah. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Perspectiva Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana. La multipremiada película La distancia más larga de la directora Claudia Pinto cerró la segunda edición del Festival de Cine Venezolano en esta capital. El filme narra la historia de un niño de 10 años que viaja desde Caracas hasta la Gran Sabana para encontrar a su abuela y reconstruir los lazos familiares. Lo hice intentando construir un viaje emocional, expresó Pinto en el contexto de la presentación. La realizadora detalló que la cinta, que tiene entre sus protagonistas a la actriz española Carmen Elias, es una coproducción entre la nación ibérica y Venezuela. Se trata de una obra muy querida en el país sudamericano, donde estuvo un año en taquilla, resaltó. El filme conquistó el premio Platino como mejor ópera prima de ficción iberoamericana y estuvo nominada al Goya como mejor película iberoamericana 2015. Ha recibido galardones de la audiencia en festividades de Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Panamá, Buenos Aires y España. Los espectadores también pudieron disfrutar este domingo del documental francés Penes Jurila. En poco más de 90 minutos se centra en el recorrido por carretera que realizaron 5 gasistas galos en Venezuela. Medellín, Colombia. Casi un centenar de poetas y otros invitados de 36 países tomarán parte en el 26º Festival Internacional de Poesía de esta ciudad colombiana, el cual será inaugurado mañana y se extenderá durante 8 días. Los organizadores de este encuentro de pardos indicaron que el programa del encuentro anual incluye en esta oportunidad el segmento Voces Jóvenes de Medellín, que contendrá actividades con 30 noveles escritores de ese género en la ciudad. La actividad tendrá como escenario principal el popular Parque de los Deseos de la capital antioqueña y comprenderá conferencias, paneles y proyecciones audiovisuales, lecturas públicas, conciertos, obras de teatro, talleres y cursos. En la apertura del encuentro literario se presentaron los poetas Pablo Montoya, Colombia; Akbar Rukuni, Kazajistán; Ashur Ituipe, Libia; Quique Darwal, India; Garcelia Maturo, Argentina; Adriana Paredes, Chile; Juan Carlos Mestre, España; Alain Porer, Francia; Gustavo Pereira, Venezuela; y Kisina Malof, Sudáfrica. El programa de la inauguración culminará con un concierto de blues y jazz, con músicos de la Big Band. La sesión académica del encuentro poético abarcará temáticas referidas a la relación del hombre con las ciudades. Incluirá, entre otros variados temas, la búsqueda de la tranquilidad espiritual de las víctimas de los conflictos armados
de Colombia. Además, se realizará un diálogo sobre las cosmogonías americanas mediante realización de actos ceremoniales a cargo de Prito Cuarawa, destinadas a generar un ambiente de reconciliación. Este año el festival rendirá homenaje al poeta francés Arthur Ripaud, uno de los escritores del siglo XIX que más revolucionó el lenguaje innovador. En tanto dedicó su vida a acontecimientos históricos de la Comuna de París. En la convocatoria de 2006 se incluyen presentaciones de repentismo en las que actuarán poetas y músicos de Sudáfrica, Noruega, España, Dinamarca, Egipto, Australia, Curazao y Colombia, entre otras naciones que incluyen esta vez estribillos de rap. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, y gracias a nuestra operadora Hanan Abdelnabi. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Rincón de la Economía, programa elaborado por Zena Baza. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. La constructora asturiana Coprosa ha obtenido su primer contrato en Egipto para la construcción de 44 edificios de viviendas, por un valor de cerca de 80 millones de euros, señaló su director Fernando Rodríguez Valledor. Rodríguez Valledor explicó que el contrato ha sido suscrito con el Ministerio de Defensa egipcio para levantar los bloques en una superficie de 250.000 metros cuadrados en la nueva capital administrativa de Egipto, uno de los megaproyectos del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. El empresario asturiano agregó que la ejecución del proyecto, que comenzó a finales del pasado mes de mayo, debe concluir en 12 meses, aunque precisó que posiblemente el plazo se prolongará debido a sus dimensiones. En España sería un trabajo de 3 años, confiesa Rodríguez Valledor, que indicó que las autoridades egipcias quieren acortar los tiempos. Como apuntó el director adjunto de la constructora española, Miguel Ángel San Juan, esto implica un aumento de la inversión para arrancar los trabajos que ya llevan en marcha 2 semanas, hasta que comiencen los pagos de la contraparte egipcia, que los empresarios prevén en 4 meses. Asimismo, Rodríguez Valledor comentó que esperan obtener una ampliación de otros 12 edificios, la mayoría de 7 alturas, y añadió que están pujando por otras adjudicaciones por un valor de unos 400 millones de euros. Entre estos nuevos proyectos a los que aspira Coprosa está la construcción de un hotel de 1.000 habitaciones, un museo y un tramo de 100 kilómetros de carretera. La empresa española, que desde 2011 amplió su mercado a Polonia, Qatar y Costa Rica como consecuencia de la crisis económica española, y el patrón de la construcción, se ha asociado en su aventura egipcia con la corporación empresarial Prime. El presidente de la empresa Prime, Tamer Ouagui Salem, indicó que su asociación con Coprosa respondía a la incapacidad de la constructora de su grupo de hacer frente en solitario a los proyectos de ingeniería y vivienda
ofertados por las autoridades egipcias. Desde su llegada al poder, el Sisi se ha embarcado en una serie de megaproyectos de infraestructuras viales y ferroviarias, de puertos y de ampliaciones y ejecuciones de nuevas ciudades. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía, programa elaborado y presentado por Zainab Azab con la ayuda técnica de Salwa Atib. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Juventud, tesoro de vida. Programa elaborado por Ilham Ramzi. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva gira entre lo más destacado de los logros y actividades juveniles en Egipto. Hoy abrimos un tema muy importante de los jóvenes investigadores egipcios que viajaron al extranjero para preparar sus másters y el PhD en las más grandes universidades internacionales y han logrado gran éxito en diversos campos científicos. Entonces, el Ministerio de Investigación Científica egipcia se puso a comunicarse con aquellos jóvenes quienes expresaron su voluntad de beneficiar a su madre patria Egipto con sus ideas y investigaciones que se varían entre las redes neurales del cerebro y explorar las propiedades genéticas de microcriaturas y empleándolas en el control de la contaminación ambiental y luchar contra las enfermedades junto con las nuevas disciplinas desarrolladas como la ciencia metamaterias, la bioinformática y el análisis de la información visual. En esta edición, los oyentes, empezamos con Mohamed El Hadidi, el estudiante de doctorado en el campo de la informática biológica en la Universidad de Tübingen, en Alemania. El título de su doctorado es el Metagenomics, que se interesa de explorar y conocerse más de las microcriaturas o órganos vivos como la bacteria y los virus, y su relación con las diversas aplicaciones en la medicina y el ambiente, ya que tantas criaturas o órganos viven tanto en nuestros cuerpos como en el ambiente que nos rodea, como el aire, la tierra y las superficies acuáticas. Por eso tienen muchos beneficios a la salud del ser humano y a la conservación del equilibrio ambiental. Entonces, los estudios del metagenomics que Mohamed El Hadidi hace concentra en las microcriaturas que viven en el sistema digestivo del hombre, que son cientos géneros, y su relación con varias enfermedades como el cáncer, el Parkinson y la obesidad. Así, partiendo de este hecho científico, realizó estudios para monitorear el impacto de cambiar el número y el género de los microorganismos
organismos o microcriaturas en la reducción de los síntomas de aquellas enfermedades y el mejoramiento del sistema inmunológico del cuerpo humano. También tantos estudios ayudarán la identificación temprana de las causas de enfermedades y las epidemias de virus como Zika y Ébola. Con esto, amigos oyentes, llegamos al final de esta edición. Esperamos que les haya gustado y en la próxima edición continuamos con nuestros honorables jóvenes científicos. Hasta la próxima. Todos los saludos de mi colega en la técnica de sonido Salwa y por quien les habla el Hamramzi. Aquí Cairo, Servicio Internacional. Radio Cairo presenta Platos Árabes. Programa escrito y presentado por Arwa Ainediti. Amigos oyentes de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Platos Árabes, programa en el que les presentamos los platos más famosos en el mundo árabe a partir de los ingredientes hasta la forma final del plato. Y también en cada edición echamos la luz al principio sobre algo relacionado con la mujer árabe en general y la egipcia en especial. Empezamos, amigos oyentes, como siempre, con la parte relacionada con la mujer. La egipcia Maya Medhad, la dueña del proyecto Eventus, participó en la cumbre de la iniciativa empresarial que se celebró del 22 de junio al 24 de junio en el Silicon Valley en los Estados Unidos, que incluyó especialistas en el espíritu empresarial de todo el mundo. Maya se sentó junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el fundador de Facebook para hablar de su experiencia emergente que ayuda en la búsqueda de los eventos más importantes en cualquier lugar y cómo beneficiarse de este evento. Ahora llegamos al tiempo dedicado al plato de esta noche. Hoy les presentamos la receta de el shawarma. Es un plato originario del Medio Oriente que consiste en finas láminas de carne de cordero, ternera, pollo o pavo asada en un asador vertical y consumidas como bocadillo en pan de pita junto con vegetales, cebolla, perejil, tomate, etc. y salsa, tahina, yogur, etc. Una pausa y regresamos de nuevo con la receta. Ahora empiezo con los ingredientes. Tenemos pierna de cordero de 1 kilogramo sin hueso, una cebolla grande cortada en juliana, media taza de perejil fresco picado, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de pimienta blanca molida, una pizca de nuez moscado, una pizca de caldo molido, una cucharadita de cilantro molido, media cucharadita de canela molida, medio vaso de aceite de oliva extra, zumo de un limón o 2 cucharadas soperas de vinagre y también sal al gusto. Ahora llegamos al modo de preparación. En primer lugar, limpiar la carne de grasa y nervios y cortarla en láminas finas pequeñas. Mezclar la carne con los otros ingredientes y marinar unas 12 horas mínimo. Y en una sartén calentar poco aceite y rehogar la carne marinada durante 3 o 5 minutos. Y si se forman grumos mientras rehogar la carne, deshacerlos con un tenedor y servir con pan de pita, ensalada, tomate, arroz de cebolla
y perejil, y también salsa de tahina, yogur o mayonesa. Amigos oyentes, se puede añadir también al bocadillo de shawarma queso fresco o patatas fritas. Ahora, amigos oyentes, llegamos al final de la edición de esta noche de su programa Platos Árabes, un programa redactado y presentado por quien les habla ante el micrófono, Arwa Ahmeddin, y al final, gracias a mi colega técnico de sonido, Hussein Zin. Queridos oyentes de Radio El Cairo, bienvenidos. Queremos acompañarles, ser su guía y viajar junto con ustedes. También les mostraremos los lugares turísticos comunes de aquellos que no lo son tanto. También algunas notas útiles para hacer su viaje inolvidable. Estimados oyentes, Egipto reabre la pirámide de rey Unas en Saqqara. El ministro egipcio de Antigüedades, Khaled El-Anani, ha participado en la ceremonia de reapertura de la pirámide de Unas, ubicada en la necrópolis de Saqqara y cerrada desde hace 20 años. Unas fue el último faraón de la quinta dinastía de Egipto, y pese a su pequeño tamaño, la pirámide es considerada una de las más importantes del país, ya que en ella fueron grabados por primera vez los textos de las pirámides. Estos textos son un repertorio de conjuros y súplicas grabados en las cámaras de las pirámides con el propósito de ayudar al faraón en el inframundo de la mitología egipcia y asegurar su resurrección y vida eterna. El egiptólogo Gaston Maspero fue el primero en entrar en la pirámide en 1881 y esta fue cerrada en 1996 debido a que la alta tasa de humedad estaba afectando negativamente su cámara funeraria. La reapertura ha sido posible tras la instalación de un sistema de ventilación que permitirá controlar los niveles de humedad y el calor en el interior de las instalaciones. En este sentido, El-Anani ha destacado que la apertura de la pirámide es una muestra de la cooperación entre distintos sectores del gobierno egipcio, adelantando que se abrirán más en el futuro. De esta forma, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa Bienvenidos, escrito por Berta Soto, presentado por Mahmoud Qutb y gracias a nuestra operadora Hanan Abdelnabi. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Estimados oyentes, estamos llegando al final de la emisión de esta noche. Les presentamos el resumen de las noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi confirma la intolerancia en los territorios egipcios y su interés en el estado de las instituciones. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi llama a los países árabes e islámicos para cerrar las filas y superar las diferencias y las divisiones. El Consejo Egipcio de Ministros felicita al presidente y al pueblo egipcios en el aniversario de la revolución del 30 de junio. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, discute con su homólogo jordano los esfuerzos desplegados para reactivar el proceso de la paz. El ejército sirio recupera el control sobre el eje de Asumaila en el campo de Hama al centro de Siria, tras violentos enfrentamientos con los grupos armados. De esta forma, amigos oyentes, concluimos nuestra programación de hoy. Antes de despedirnos, les avanzamos la programación de mañana. A las 2:50, lecturas árabes. 3, sintonía y noticiario. 3:10, comentario político. 3:20, panorama egipcio. 3:25, la salud y la vida. 3:30, del cancionero egipcio. 3:45, 1001 noches. 3:50, bienvenidos.
3:55 resumen de las últimas noticias, 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, hemos transmitido por las bandas de 25 metros, frecuencias 12.070 kHz, por la banda de 30 metros, frecuencias 9.745 y 9.315 kHz, también vía satélite en el chat programa Mogat 8. Si quieren entrar en contacto con nosotros, nos gustaría recibir sus cartas, emails y mensajes. Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566, El Cairo, Egipto. O nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com. Además, tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, programa en español. Estimados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes y esperamos encontrarlos mañana de nuevo a la misma hora, 2:45 hora local del Cairo, correspondiente a 0:45 hora del meridiano de Greenwich, Egipto, en la misma frecuencia. Estaba con usted frente al micrófono Mahmoud Qutb, en el servicio técnico Khaled Mustafa. Estimados oyentes, muy buenas noches y hasta mañana. Aquí Radio El Cairo, servicio internacional desde Egipto.